literalmente la constante presencia del pasado. Y acá lo que me gustaría señalarles a ustedes es que lo mismo, exactamente lo mismo podríamos decir del futuro. Es decir, no solo de inicio, ¿sí? Acá la pregunta es, obviamente, por el tiempo, y a partir de la pregunta por el tiempo, la pregunta por la historia, la pregunta por la Geschichte, ¿sí? Y vamos a jugar constantemente con los tres momentos del tiempo, ya verán ustedes cómo se conforma, ¿sí? De presente, pasado y futuro, digamos así. Entonces, si bien Heidegger dice, el pasado está inmediatamente ahí, como un presente que ha pasado, podríamos decir acerca del futuro, el futuro está inmediatamente ahí, como un futuro que advendrá. Jueguen ustedes con estas dos ideas, ¿no? No es solo el pasado el que siempre de alguna manera está ahí, sino también está constantemente presente el futuro. Ya veremos en qué sentido, pero quiero que lo tengan ustedes presente desde ahora. Y una pequeña acotación. Cuando vean ustedes el subrayado y en negritas, es que así lo puse yo. No está así en el texto, simple y sencillamente para que lo sepan, ¿no? La segunda está la idea de teoría, ¿sí? La idea de contemplación, la idea de tratar de abarcar, que eso también tiene, eso también significa teoría, por un lado, y por el otro lado, esta idea, ¿no?, de apertura del mundo en su ser. Lo iremos viendo, pero vean ustedes ya en esta cita que Heidegger está hablando del ser, no está hablando de un ente en particular, porque podría hablar, por ejemplo, apertura del mundo para el ser humano. No, está hablando de la apertura del mundo, en efecto, pero no como el mundo entitativo, no como el mundo al que nos enfrentamos cotidianamente, al que nos estamos enfrentando ahora nosotros mismos, sino está hablando o está pronunciando la idea precisamente del ser. Subrayen esto, por favor, porque lo veremos un poquitín más adelante, pero lo que hace Heidegger es tratar de diferenciar precisamente entre el ente y el ser. Y la tercera cita, pues, es muy Heidegger, ¿no? Debemos ponernos nuevamente al nivel de interrogación de los griegos. Subrayo la idea de interrogación porque, como hemos dicho en más de una ocasión, pareciera que en la filosofía la pregunta se privilegia la pregunta a la respuesta. Es decir, la respuesta, ¿sí?, siempre es, permítanmelo decir así ya desde ahora, la respuesta siempre es histórica. Es decir, siempre se pueden ofrecer respuestas distintas a la misma pregunta. La tesis aristotélica, si recuerdan ustedes, que dice que lo que hemos preguntado, lo que hemos preguntado en el pasado, lo que preguntamos ahora y lo que siempre vamos a preguntar es ¿qué es el ser? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos que aprender a hacer la pregunta. Y esto sí, la formulación de la pregunta sí es histórica. Si bien la pregunta es la misma en Aristóteles, en Kant, en Hegel, en Heidegger, lo que ustedes quieran, ¿sí?, lo que cambia es precisamente el modo de hacer la pregunta. Esto por un lado. Por el otro, para Heidegger,
La pregunta, obviamente la pregunta ontológica, no cualquier pregunta, la pregunta ontológica tiene siempre una dirección, tal cual lo dice en el parágrafo 2 o 3 de Ser y Tiempo, lo pueden revisar ustedes. Lo importante dice que la dirección, escuchen ustedes, la dirección no se la da a aquel que pregunta, sino la dirección viene o procede, ¿sí?, de lo preguntado o de lo buscado. Es decir, lo buscado, que en este caso es el ser, ¿sí?, hace de alguna manera, hace algunas señas, hace algunas señales, ¿sí?, que nos permiten precisamente direccionar nuestra pregunta. Como les decía, la pregunta, si bien es la misma, cambia históricamente. Podríamos decir, y verán ustedes por qué, que el preguntar nuestro, es decir, el preguntar en el siglo XXI, es mucho más complejo que la pregunta que se pudieron haber hecho hace 27 siglos en Grecia. Si bien la historia abre posibilidades, ¿sí?, al mismo tiempo, por la tradición, vamos a ver, ¿sí?, la historia va haciendo esto, va encubriendo las cosas, lo que llamará Heidegger precisamente tradición. Lo que tenemos que hacer es precisamente, y ahí está lo complicado con nosotros hoy día, es precisamente esto: cómo volver a abrir lo que está radicalmente envuelto, digámoslo así. Esa es nuestra tarea. Heidegger la denomina la destrucción, pero no es esto, no es fracking, ¿sí? No es agarrar, ¿sí?, a mazazos, como diría el otro, a martillazos, ¿sí? No es con base en martillazos, sino con base en, de la manera más delicada posible, aunque implica violencia, ¿sí?, de la manera más delicada posible, ¿sí?, tratar precisamente de que la historia se abra para regresar precisamente, intentar traer, no regresar, perdón, traer precisamente el origen a nuestro aquí y ahora. ¿Ya vieron? ¿Sí? No es esto, no es un regresar al origen, esto ya lo hemos hablado en más de una ocasión, no es esto, sino es precisamente vivir, experimentar el origen aquí y ahora. Esta es nuestra tarea en el siglo XXI. No estoy hablando solo de Heidegger, sino estoy hablando de nosotros como filósofos, ¿sí? Dialogamos con Heidegger o dialogamos con Bergson, con los que hemos dialogado y con los que vamos a seguir dialogando, ¿sí?, no con el objeto, o más bien, no solo con el objeto de conocer su pensar, ¿sí?, sino sobre todo de dialogar con ellos. La intención es, así como lo han hecho mis colegas, la intención es traer a Heidegger al presente, sentarlo en el banquillo y dialogar reflexivamente, amablemente con él. Bien, en la siguiente, ¿no?, la siguiente laminilla, o no sé cómo llamarla. Pude haber puesto una lista interminable de ideas del tiempo, pero estas me parecen significativas. No es que otras no, pero verán ustedes por qué he escogido a estas tres. El primero es, cuentan los manuales, y así podríamos comenzar también la clase de historia de la filosofía griega, o sea, historia 1,
podríamos comenzar diciéndolo, hubo una vez un pensador con el que nace la filosofía, ¿sí? Que es precisamente Anaximandro, el fragmento el más viejo que tenemos de la filosofía es el B1 de Anaximandro, y entonces, y ahí comienza la historia de la filosofía. Espero que obviamente estoy bromeando, pero ¿por qué estoy bromeando? Porque si algo en algo hemos insistido, ¿sí? Es en que la idea de origen, ¿sí? No se puede fechar. No, Anaximandro no es ni por casualidad el primer filósofo. Es más, si me apuran, no existe tal cosa como primer filósofo. Porque el ser humano, por principio, se hace una serie de preguntas que son absolutamente humanas, y lo que hacemos nosotros como filósofos, ¿sí? Es esto. El filósofo depura. Eso es lo que hacemos. ¿Sí? Depura. Trata de llevar las ideas hasta sus últimas consecuencias. ¿Sí? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? A la que nos vamos a referir con Heidegger. Esa pregunta la hacemos todos. ¿Qué es la justicia? Pero, ¿qué es lo que sucede? Generalmente nos hacemos esa pregunta porque la estamos viviendo de alguna manera. Voy en la calle con el coche, ¿sí? Me detiene la policía porque dice que ese día mi coche no circula, ¿sí? Y entonces, como lo siento cerca, pienso, bueno, me parece injusto lo que están haciendo en época de pandemia. Incluso hasta puedo rogarle un poco al policía, es que mire usted, lo que ustedes quieran. Pero quizá una situación así me llevaría a preguntarme, bueno, entonces, ¿qué significa la justicia? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese momento estoy viviendo eso. Bien, lo que hacemos los filósofos es preguntarnos por lo mismo, ¿sí? Pero no porque estemos viviendo en un momento determinado una situación justa o injusta, amorosa, bella, lo que ustedes quieran, ¿sí? Sino lo hacemos por principio, porque es indispensable para vivir preguntarse qué es ti esti, el griego, qué es la justicia, no solo aquí y ahora, ¿sí? Sino qué es la justicia, permítanme decirlo así, en sí misma. Este es nuestro quehacer. Por eso les he dicho en muchas ocasiones que no hay ciencia, episteme, teoría, ¿sí? No hay teoría más positiva que la filosofía. Ningún otro pensar se refiere de manera tan clara y distinta a los caracteres del ser humano como lo es precisamente la filosofía. Se pregunta no solo por el ser del ser humano, sino cómo se despliega, ¿sí? ¿Cuál es la estructura del ser humano? ¿Por qué continuamente se hacen las mismas preguntas? ¿Sí? Bueno, pues eso es lo que hace precisamente la filosofía. De manera que no escojo a Anaximandro porque haya sido el primer filósofo, sino porque se refiere a dos términos que me parecen fundamentales. Por eso los subrayo. Primero, el orden, ¿sí? Es decir, hay un cosmos, ¿sí? Hay un orden, y este orden es temporal. No, no divide las cosas. Anaximandro no es un dualista, por un lado el cambio y por el otro lado la permanencia, sino conforman de inicio, de origen, una unidad
Entonces, la fisis en la que está incluido el ser humano, tengan por favor esto muy presente, ¿sí? El ser humano forma parte de la fisis, ¿sí? Todo está de tal manera interrelacionado que se hacen justicia y dan reparación unas a otras. Es una justicia precisamente según un orden. ¿Sí? No es la orden, es el orden. No hay una orden, sino es un orden implícito en la fisis. Y este orden se manifiesta precisamente temporalmente. Sabemos que hoy sabemos, o tendríamos más bien que repensar lo que significa orden. Es obvio que el orden al que se está refiriendo Anaximandro y el orden al que nos podríamos referir hoy en día son concepciones radicalmente distintas. Pero incluso este aparente caos, y que conste que estoy diciendo aparente, este aparente caos que estamos viviendo mundialmente ahora con la pandemia, créanme que tiene su propio orden. No es un puro caos, no es un sinsentido, no. No me voy a detener en esto, pero si hay un orden, si a lo largo de la historia ha habido un orden sistemático, vean ustedes lo que estoy diciendo, un orden sistemático es precisamente el siglo XXI. A lo que nos está llevando, a lo que nos están llevando es precisamente a una sistematicidad cada vez más brutal. Y esto es lo que nos tenemos que cuestionar precisamente nosotros hoy. Y para esto nos ha de servir lo que estamos haciendo ahora. ¿Sí? Es decir, ¿qué paideia, qué formación se puede dar hoy en día cuando lo que nos está tragando, literalmente, tragando, ¿sí? Es un hipersistema? Esto es lo que nos tenemos que preguntar. Aristóteles lo conocemos y además lo menciona Heidegger en el segundo ensayo. El tiempo es lo numerado en el movimiento según el antes y el después. Está en física. Y está bien. Está bien que esté en física esta idea de tiempo. Pero ¿es este el tiempo humano? En Aristóteles me estoy preguntando. Yo diría que sí, desde una perspectiva física y no desde una perspectiva ontológico-ética. El tiempo en el ser humano, desde una perspectiva ontológica y ética, es la tendencia, por un lado, la tendencia a la perfección, es decir, la tendencia a ser, aunque sea por un instante, acto, aunque sea por un instante, y desde una perspectiva ético-ontológica, buscar precisamente la eudaimonía. Que me niego a traducir eudaimonía por felicidad. Y es más bien, vean ustedes qué bello, ¿no? Es más bien un buen destino. Hacer de nosotros mismos, ¿sí? Hacernos de tal manera que tengamos un buen destino. Sabemos que el destino último es la muerte y lo vamos a ver acá.
que en realidad no es el destino último según Heidegger, sino el destino primero, pero esto ya lo veremos. Pero esta idea de que el ser humano tiene en sí mismo la posibilidad de hacer de sí mismo un buen destino, ¿sí? Vean ustedes, ¿no? Quédense con lo que quieran, es decir, con el buen destino, con la felicidad, que la felicidad pues ni siquiera sé qué sea. Por ahí hay una canción, ¿no? La felicidad, ja, 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 ¿sí? Yo también me río de la felicidad en ese sentido, prefiero mil veces el buen destino. Y finalmente Agustín, que esto también seguramente lo conocen, ¿no? Sí, dice que es, ahí está el tiesti otra vez, ¿no? ¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si quiero explicárselo a quien me lo pregunta, no lo sé. Sí, creo que tiene toda la razón, Agustín. Yo lo preguntaría así. ¿Es definible el tiempo? Dicho de otra manera, cuando preguntamos qué es el tiempo, subrayen ahora por favor, no el tiempo, sino el qué es, tendríamos que preguntarnos si la pregunta, si la interrogante, está bien formulada. Me adelanto, no está bien formulada. Es decir, Agustín hizo una pregunta incorrecta. Quizá la tendencia en otras ciencias, como lo puede ser la física, sí sea a esto, es decir, a lograr una definición universal y necesaria. Muy bien. En el caso de la historia, en el caso de la filosofía, esto no se puede. Si se fijan, regresamos a la primera laminilla, ¿no? ¿Cuál es la función de la pregunta? Nos estamos refiriendo a lo mismo, sí, pero desde perspectivas distintas. Y si la pregunta esta, ¿qué es el tiempo?, es incorrecta, pues me adelanto también y les puedo decir que si preguntamos ¿qué es el ser?, también estamos haciendo una pregunta incorrecta. Porque desde esa perspectiva, es indefinible. Y uno de los primeros que se dio cuenta de esto, es decir, que los conceptos, las ideas últimas, las que nos conforman, ¿sí?, no pueden ser definidas. Y de esto se dio muy bien cuenta Platón en el Sofista, y eso también lo reconoce Heidegger en el texto que espero que hayan leído. Vámonos a la siguiente laminilla, o no sé cómo se dice esto. Les puede llamar la atención que ponga yo una lámina que diga Heidegger y el cristianismo. Pues esto ¿a qué viene? Pues me parece fundamental. Heidegger, al igual que Dilthey, Luis, bueno, todos ustedes, pero estudió teología. Era, si me lo permiten decir así, era típico de aquella época que los hijos de buenas familias estudiaran primero teología. En el caso de Heidegger me es fundamental
tenemos que reconocer que Heidegger no solo estudió teología, sino, déjenme decirlo así ya, brutalmente, siempre fue creyente. Lo tenemos que reconocer. Y no tiene nada de malo, ¿eh? Es decir, ni le quita ni le pone. Simplemente tenemos que reconocer esto, ¿sí? Que no solo tuvo una educación teológica, sino lo sagrado, la idea de lo sagrado habitaba en Heidegger. Y esto me parece de veras fantástico. Insisto, no tiene absolutamente, es decir, no lo veo ni bien ni mal. Así fue Heidegger. Y me encantaría, creo que nunca lo voy a hacer, pero me encantaría hacer un recorrido teológico por la obra de Heidegger. Saldrían cosas maravillosas. Acá vamos a ver algunas. Y que me disculpen muchos intérpretes de Heidegger que dicen que para nada, que esto no es así, pues sí es. No lo digan muy alto, pero así es. Bien, hay tres citas y acá me enfrento a un problema técnico. No sé si alguien me puede ayudar, por favor, porque están las citas, pero no las puedo leer. Es decir, sí puedo leer una parte, pero después aparecemos en la pantalla derecha algunos de nosotros y eso no me permite leer todo. ¿Qué hago, Perdónenme, pero para que vean que sí he entrado a estas cosas, pero realmente no sé manejar esto. A ver, Luis. Donde está la tirilla de donde salimos todos, hay una que es como una rayita chiquita. Sí. Dice, ¿Esa la quitó? pícale ahí, ocultar video en miniatura, y ya no te va a aparecer ninguno. Ucha, pero pues está peor, porque no los puedo ver. Ah, ¿nos quieres ver? Ok. Pues claro que los quiero ver. Pues ¿cómo? Maestro, me parece que también se puede arrastrar. Si le pican la mano, se puede mover para que ya no le tape en la presentación. Con el puntero, o sea, con la flechita, lo puede poner como en la parte de arriba donde está la tira en donde salimos todos. Le da clic izquierdo y ya puede mover la tira hacia donde usted quiera. Ay, querida. Ya sé qué voy a hacer. Algo más sencillo, bastante estúpido, pero más sencillo. Los hago chiquitos, o sea, no los veo. Leo uno y los vuelvo a poner. Y después ya me explican mejor cómo hacerle. Son tres citas. Cada una tiene su sentido. Me quedo por lo pronto pues con la primera, ¿no? Vean ustedes, dice, la noción de hermenéutica me era familiar desde mis estudios de teología. Ahí ya apareció. En aquella época estaba particularmente involucrado en la cuestión de la relación entre la palabra de la Escritura Sagrada y el pensamiento especulativo de la teología. Era, si usted quiere, la misma relación, o sea, entre habla y ser, solo que velada e inaccesible para mí. Tanto que en vano busqué por muchos desvíos y extravíos un hilo conductor. Uf. ¿Ven? ¿Ven lo que les estoy diciendo? Sagrada Escritura, pensamiento especulativo. Y después da el salto a la ontología. Y dice, es que es como si
¿sí? Como si fuese la relación entre habla y ser. Pues es una barbaridad. El concepto bueno, son dos de los conceptos fundamentales en Heidegger. Y no estoy hablando de este momento, sino son dos ideas, dos problemas, dos preguntas que lo van a acompañar a lo largo de toda su obra. Ojo, está hablando de habla, no está hablando de lenguaje. Distinto. No nos vamos a meter ahorita en esto, pero por favor ténganlo presente. No es lo mismo habla que lenguaje. Habla es ontológico, ¿sí? Lenguaje es óntico. ¿Sí? Es lo que estamos haciendo ahora. Estamos dialogando, estamos utilizando el lenguaje. ¿Sí? El habla es lo ontológico. Y uno de los elementos básicos, fundamentales del habla, ¿sí? Dos son el silencio y la escucha en el habla. En muchas ocasiones lo que sucede con el lenguaje es que estamos en el bla bla, ¿sí? En la mera opinión, en el relajo, en donde lo que ustedes quieran, ¿sí? El habla, no, el habla es la parte seria, digámoslo así, ¿sí? Y dos elementos fundamentales, insisto, son el silencio y la escucha. ¿Qué relación hay entre el habla y el ser? Esta es la pregunta. No la vamos a responder. Pero para que vean ustedes la íntima relación que hay en Heidegger, ¿sí? Entre el ser humano y el ser, entre el habla y el ser. El término que va a utilizar Heidegger es copertenencia. Copertenencia entre el Dasein, ya veremos, y el ser. ¿Sí? Conforman una unidad, o son más bien dicho, una unidad, como dirá en más de una ocasión Heidegger, una unidad compleja. La segunda cita dice: sin esta procedencia teológica no hubiera llegado nunca al camino del pensamiento, pero procedencia también es siempre porvenir. Idea de tiempo, muchachos. El movimiento es este, vean ustedes, ¿sí? Es este así. Esto es, ¿sí? ¿Vieron? ¿Otra vez? ¿Sí? O así. El pasado no es, regresemos a Agustín, ¿no? El pasado no es lo que ya fue. Ya nos dijo Heidegger, ¿no? Está inmediatamente aquí está el pasado, como pasado, pero está aquí. O sea, está presente. Y les dije, lo mismo podemos decir del futuro, ¿no? Habíamos dicho, el futuro está inmediatamente ahí como un futuro que advendrá. Ahí está. ¿Qué importancia fundamental le está dando Heidegger a la teología? ¿Sí? Que sin ella, dice, no hubiera llegado nunca al camino del pensamiento. Ojo, no dice, no hubiera llegado nunca al pensar, no al camino. Weg, Jodos,
decir, es un constante caminar. Esto es Heidegger. Dice, dirigirse a una estrella, solo eso. Ahí está otra vez esta idea, ¿sí? Que lo que tenemos que hacer es precisamente caminar, ¿sí? No detenernos. En este sentido es muy socrático Heidegger. Nunca dar las cosas por supuestas. Es una y otra vez regresar a lo mismo, no a lo idéntico. Una y otra vez preguntarse, ¿sí? Rumiar. Como lo hacen, por ejemplo, las vacas, ¿no? Pues tenemos que aprender a hacer eso, ¿sí? Lo incorporamos a nuestro ser, una idea, ¿sí? Pero esta idea tiene que volver a salir para volver a masticar, ¿sí? Volver a masticarla, ¿sí? Una y otra vez. Es decir, no dar nada por supuesto, en términos filosóficos. Y la tercera cita es una carta que le escribe en 1919, si ven ustedes la última línea, a un teólogo que fue muy amigo de Heidegger durante mucho tiempo, que fue precisamente Engelbert Krebs. Vean ustedes, dice, juicios epistemológicos que se extienden a la teoría del conocimiento histórico me hicieron problemático e inaceptable el sistema del catolicismo, pero no el cristianismo y la metafísica. Esta, no obstante, en un nuevo sentido. Bueno, pues, ahí está. Es decir, contra lo que está Heidegger es contra el sistema. ¿Se imaginan ustedes lo que hemos hecho a lo largo de la historia? Hacer de Dios no solo el catolicismo, hacer de lo sagrado, pues para no quedarnos solo con el catolicismo. Hemos hecho de lo sagrado un sistema. Y un sistema, en muchas ocasiones, un sistema cerrado. ¿Sí? Cerrado, totalmente. Como la piedra de la Szymborska. No puedes penetrar. No hay manera de penetrar. Está tan perfectamente acabado, ¿sí?, que lo único que me queda es aceptar. ¿Hay algo más en contra que eso, que la idea de lo sagrado? ¿Qué cosa más abierta, más problemática, más maravillosa quieren ustedes que la idea de lo sagrado? No me estoy refiriendo solo a Dios, sino a lo sagrado. Y lo primero sagrado somos todos y cada uno de nosotros. Si no nos entendemos como algo sagrado, ya la regamos. Porque entonces nos estamos concibiendo como puro ente. Nos concebimos como trabajador, o como hijo, o como pareja. No, eso no somos solo eso. Somos mucho más que eso. El término que utiliza Heidegger, Jalí, si lo puedes poner, por favor, en el chat, ¿no? Es cuidado, es Sorge. Dice Heidegger, si acaso nos tenemos que definir, no lo dicen esos términos, pero en fin, si acaso nos tenemos que definir, somos cuidado, somos Sorge. Ricardo, Sí. hay una pregunta en el chat.
Sí, de por Adriana, favor. que Sí, dice, Ricardo, buen día. hola. ¿Cómo entiende a la teología Heidegger? Ay, Adriana, tú y tus preguntas. No me voy a meter tanto en. Ok. Heidegger muere en 1976. Estoy bien, ¿no? 1976. 2 años antes, le concede una entrevista a una revista alemana, yo diría que la revista alemana más importante que hay, no solo en aquel entonces, sino se sigue publicando hoy todavía. Y la revista se llama Spiegel, Jalín, ¿no? Por favor, que podemos traducir como espejo, ¿sí? Es una especie de equivalente a nuestra revista Proceso, más o menos. Concede una entrevista Heidegger en el 74 con una sola condición. O sea, la condición que pone Heidegger es que esta no se publique sino hasta después de su muerte. Claro que la revista dice, sí, por supuesto, no hay problema, la publicaré después. Y se creó una gran expectativa en torno a la entrevista. Supongo que algunos de ustedes ya se habrán imaginado por qué. Creó una expectativa enorme esto, porque todo mundo creía que en esa entrevista Heidegger se iba a referir a su pertenencia al nacionalsocialismo, y no solo, sino que en la entrevista iba a pedir perdón. No es que se fuera a disculpar, ¿eh? No es lo mismo disculpa que perdón. ¿Ven cómo está la teología? No, él iba a pedir perdón. La decepción fue casi que universal, porque Heidegger nunca pidió perdón. No me voy a meter ahora en eso, daría para nuestras 3 sesiones y mucho más. Estoy pensando en la pregunta de Adriana, no crean que lo estoy haciendo. Hacia el final de la entrevista, Adriana, muchachos, confiesa, entre comillas, obviamente, confiesa Heidegger lo siguiente. Dice, estoy hablando de 1973, 1974, o sea, no hace mucho tiempo. Dice Heidegger, solo un Dios puede salvarnos. Lo más teológico de lo teológico, Adriana, es lo sagrado. Por eso son las sagradas escrituras, ¿sí? No es otra cosa más que lo sagrado, ¿sí? Lo sacro. Y lo que ha sucedido, según Heidegger, con la historia del catolicismo, con el sistema del catolicismo, es que ese sistema lo que hizo fue matar a Dios. No fue otro, ¿eh? Fueron los propios creyentes los que mataron a Dios. No los otros, no los enemigos, ¿eh? Fueron los de casa.
¿Por qué? Porque le quitaron precisamente lo sagrado. Entonces, al matar a Dios, ¿sí? Tú te quedas solo. Solo. Ahí es, no solo te quedas solo, sino te quedas sin nada. Y eso se llama nihilismo. Y tú lo que requieres, ¿sí? Lo que requerimos todos, ¿sí? Es sentirnos acompañados. Si tenemos la fortuna de tener un compañero, ¿sí? Un físico, ¿sí? Muy bien. Pero no se trata solo de eso, no se trata solo de tener a un amado, amante, al que puedas abrazar, besar, hacer el amor con él, pelearte, lo que ustedes quieran, ¿sí? Sino es tener al otro en ti mismo. Como veremos, no hay soledad ontológica. Pero cuando te quitan lo más sagrado, porque y no solo te lo quitan, sino lo han matado por sistematizarlo, por entificarlo, ¿sí? En ese momento, bueno, Heidegger dice que antes, no me voy a meter en eso, comienza el nihilismo. Entonces es muy significativo para mí, Adriana, compañeros, es esta frase que ha sido interpretada de muchos modos, evidentemente, esta frase en donde hay, si me lo permiten decir así, expresa Heidegger su profunda nostalgia, como Novalis. Somos seres nostálgicos, cosa que no está mal. Espero haberles, obviamente me estoy refiriendo a Adriana porque ella hace la pregunta, pero espero haberles dicho algo. Sí, Ricardo, muchas gracias. Gracias. No, gracias a ti, Adriana. Vámonos a la siguiente cosa esta, ¿no? Conceptos fundamentales. Esta idea de conceptos fundamentales le encanta a Heidegger. Todo es fundamental, ¿no? Siempre son conceptos fundamentales de la fenomenología y de esto y de la metafísica. Siempre hay... Entonces, pues jugando con Heidegger, pues también me está diciendo acá que... No. Escucha. Úpala. Ya. ¿Ya? Ya. Gracias. Pero, ¿y ahora cómo regreso a donde estábamos? Perdonen, que sea tan bruto en esto, pero ahí está. Ya me escuchan entonces. Sí. Bueno, gracias, Luis. Entonces, los conceptos fundamentales. Según yo, podrían ser muchos más, podrían ser otros, pero estoy pensando precisamente en la ruta de nuestro curso, ¿no? Que es la paideia, todo lo que sabemos, ¿no? Y obviamente son conceptos que aparecen a lo largo del segundo ensayo, ¿sí? Pensando un poco... Luis, por favor, tú quieres decir algo. Creo que Allen está haciendo una pregunta que de alguna manera valdría la pena, porque creo que tiene que ver con lo que acabas de decir de lo sagrado. Te la leo, está ahí en el chat, ¿no? Claro, por favor. Dice, pregunta si lo sagrado era más parecido, o sea, como lo estás planteando, ¿no? A la idea medieval de lo sagrado en nosotros, o si se parece más a la idea de griega, ¿no? Como nosotros espectadores de lo sagrado. Yo creo que tiene que ver precisamente con esta relación que tiene con Heidegger con el cristianismo, pero no sé si pudieras decir algo. Sí, no sé si entendí bien la pregunta, pero
ya los griegos sabían que todo ente, toda cosa que tiene alma, tiene algo de sagrado, tiene algo de divino. De modo que cuando revisamos el libro 12 de la Metafísica, en donde habla Aristóteles del primer motor, pareciera que lo que está diciendo Aristóteles es que efectivamente lo que hacemos nosotros como seres humanos es tender hacia lo divino. Es decir, como si lo divino... y no estoy de acuerdo con esa interpretación. La tendencia a actualizarte, es decir, a ser divino tú mismo, lo tienes en ti. No, el theos, el primer motor, ¿sí? No es aquello que está más allá, el metá, sino metá entendido de otra manera, es decir, como aquello que atraviesa todo, que si recuerdan, hemos insistido una y otra vez en que más allá del más allá, en realidad es el atravesar. El metá es un atravesar absolutamente todo. Era que, si bien la concepción, esto es clarísimo, el dios griego o la divinidad griega no es creadora. De ahí la eternidad, precisamente, y lo vimos con Anaximandro. Es decir, lo que es eterno, ¿sí? De manera que la divinidad griega no es creadora, a diferencia del Dios cristiano, ¿sí? Es decir, hay muchísimas diferencias en las que no nos podemos detener, pero si algo, y también podríamos irnos un poco también a Oriente, no solo el pensamiento occidental, sino el pensamiento oriental también conviene en la idea, iba a decir hecho, pero más bien en la idea de que, en efecto, una de dos, o Dios habita en nosotros o nosotros habitamos a Dios, pero que hay una relación íntima entre, déjenme utilizar el término heideggeriano, se copertenecen, ¿sí? Espero haber respondido la pregunta, y si no, bueno, pues alcen la mano, ¿no? Sí, Luis. Es que en Aristóteles hay una, ahorita que decías, ¿no? De la presencia del Dios, no solamente en mí, sino en todas las cosas, ¿no? Sí. En De Anima, libro segundo, capítulo 4, por ahí de 415 a 25, más o menos, 25, 26. Dice, y es que para todos los vivientes que son perfectos, ¿no? Es decir, los que no son incompletos ni tienen generación espontánea, la más natural de las obras consiste en hacer otro viviente semejante a sí mismos, si se trata de un animal, otro animal, y si se trata de una planta, otra planta, con el fin de participar de lo eterno y lo divino en la medida en que les es posible. Todos los seres, desde luego, aspiran a ello y con tal fin realizan cuantas acciones realizan naturalmente. La palabra fin, por lo demás, tiene dos acepciones, objetivo y subjetivo, ¿no? Entonces, es llamativo esto, ¿no? O sea, como precisamente como que hay un desplazamiento en la idea de lo sagrado en la antigüedad, donde todo está lleno de Dios. No digo que sean panteístas, ¿no? Pero todo está lleno de lo divino. Y cómo más bien en la experiencia medieval lo sagrado sobre todo tiene una conexión con la interioridad del ser humano, con la relación íntima o interior que tiene el ser humano con las cosas, ¿no? Sí. Entonces
como que hay un desplazamiento, no quiere decir que se trate de algo antropocéntrico ni nada, ¿no? Sino que hay un desplazamiento del centro de manifestación de lo sagrado, de la visión antigua a la visión, al menos en Occidente, Sí. que introduce con el cristianismo, ¿no? Sí. ¿Puedo agregar algo rapidísimo a propósito de lo que plantea Luis? Por favor. Justamente hay una polémica aproximadamente en el siglo II después de Cristo, 2-3 después de Cristo, entre pensadores como Proclo y Jámblico, que están discutiendo con los filósofos paleocristianos a su vez. Sí. La polémica es precisamente el modo en el cual el cristianismo dialoga con el neoplatonismo. Y básicamente la discusión estriba en que los neoplatónicos no podían aceptar la idea de que Cristo se encarna. Es decir, la idea de que el Dios se encarna era una idea indigna de la divinidad, ¿sí? Lo divino se concibe precisamente como una totalidad de la cual, más bien como decías hace rato tú, Ricardo, ¿no? Es la otra perspectiva. Nosotros habitamos lo divino, pero lo divino no se puede singularizar en lo humano. O sea, había una polémica allí interesantísima que precisamente va dándonos un cambio en la concepción de lo sagrado, efectivamente. El cristianismo en ese sentido, pues ciertamente mete otra forma, otra visión del mundo, precisamente. Y que, bueno, se va a sistematizar, como dice Heidegger, en efecto, con los sistemas teológicos, principalmente. Sí, Luis. Ya que estamos en la discusión, es que desde hace rato, como tú dijiste que nos fijáramos en el concepto de lucha. Sí. Pues desde hace rato como que lo traigo en mente, ¿no? Y un poco pensando en la idea de tiempo y de relación que tenemos con el pasado, ¿no? Parece ser que una de las diferencias entre la idea de tiempo en la naturaleza, ¿no? Y la idea de tiempo en lo histórico, está en que en el fondo, en el tiempo de la naturaleza, nuestra acción no implica un posicionamiento en el mundo, ¿no? Sí. Sino que es parte de un proceso. En cambio, cuando hablamos de la concepción histórica del mundo, no se puede no hablar de una toma de decisión y por lo mismo también de una lucha. Pues sí, ¿no? Claro. O sea, lo planteo así porque en el fondo, un poco lo quiero conectar con la idea que habías planteado hace rato de la tarea del filósofo, ¿no? Y esto como una pregunta incluso para el propio Heidegger, si decir las cosas como lo planteabas hace rato, ¿no? Aunque sea en el modo del preguntar. Si no es eso un posicionamiento a la manera de una concepción del mundo, y en el buen sentido de la lucha, ¿no? Por una concepción histórica del mundo, ¿no? Porque a mí lo que me llama la atención de lo que implica esa lucha, ¿no? Es un poco lo que dice Heidegger, ¿no? Estoy en la página 43 de la conferencia, ¿no? Dice, una concepción histórica del mundo se caracteriza por el hecho de que el saber en torno a la historia determina la comprensión del mundo y de la existencia. Se funda en el carácter histórico propio del desarrollo del mundo y de la existencia humana. Lucha significa lucha para conquistar una tal posición a partir del saber acerca del carácter histórico del mundo y de la existencia. Se trata de convertir estas fuerzas determinantes de la historia en las fuerzas primitivas que rigen la formación de la convicción y de la conciencia del Dasein. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que si lo que queremos verdaderamente es lograr una concepción de la singularidad del ser histórico, del ser humano, del Dasein, no podemos más que arrojarnos al terreno de la lucha. ¿Sí? Sí. Y esta lucha se acrecienta precisamente porque se dan estas movilidades de concepciones
precisamente en torno a lo sagrado, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, a final de cuentas, el cristianismo pretende ser un posicionamiento en el mundo. No pretende, Es, ¿no? Pero también a su vez la concepción griega, aunque no lo sepa, ¿no? En este mismo fragmento dice, por ejemplo, que los pueblos primitivos no viven sin historia, ¿no? Que es problemático decir, pues, ¿no? Más bien viven sin conciencia histórica, no sin historia. Exacto. Que son cosas muy distintas, digo, viven desde su pasado, ¿no? Pero el punto es que de alguna u otra manera parece ser que el pensar en qué consiste el carácter de ser histórico humano quiere decir también pensar cómo vamos a decidir hacia el futuro. Lo dice esto en la página siguiente, ¿no? Dice, la propia época se experimenta como la situación en la cual se encuentra el presente mismo, y esto no solo con respecto al pasado, sino al mismo tiempo como la situación en la que se decidirá o se decidió el futuro, ¿no? Entonces, el tratar de entender el modo de ser de lo histórico es preguntarnos por nuestro destino, es preguntarnos por a dónde vamos. Sí. ¿No? Y literalmente quiere decir cómo se forma este mundo histórico. Un poco, o sea, lo que quiero es aterrizarlo en la idea de formación, ¿no? Que preguntarse por lo histórico es preguntarse por el modo y manera, ¿no? De la formación humana. Sí. A diferencia de la pregunta por el tiempo en la naturaleza. Claro. ¿No? Coincido plenamente contigo. Ya que nos metimos en la concepción del mundo, por eso el diálogo es tan importante. Sé que se los he dicho en muchas ocasiones, pero me gusta comprobarlo. No es lo mismo pensar, es decir, pensar a solas, ¿sí?, que pensar con el otro. Pensar a solas es indispensable, porque si no, no te encuentras a ti mismo. Pero es interesantísimo cómo cuando llevas a cabo un diálogo pensante, o no pensante, un diálogo, de repente advienen ideas que no advendrían pensando a solas contigo mismo. Tan importante es el diálogo. Si ven ustedes, bueno, tenía un plan, pero lo bonito de los planes es que puedes replantear los planes y no pasa absolutamente nada, al menos en este caso. Si se fijan ustedes, podemos regresar a esto, son 7 los conceptos fundamentales que me gustaría trabajar con ustedes en estas 3 sesiones. Pero gustosamente, Ricardo, nos vamos, perdón, sí. Sí. Es que creo que ya vas a pasar de tema, ¿verdad? Es que, sí. Pues sí, pero ¿hay problema? Es que yo tenía una pregunta. A ver, adelante. Con respecto a todo lo que se ha dicho. Sí. Es que, de alguna manera también lo pensé desde Benjamin, porque si algo les insistí, sobre todo en la última sesión, es como, pues, esta importancia que le da el carácter teológico, ¿no? Sí. Y me parece como también importante que tú lo resaltes en Heidegger, ¿no? Y por otro lado he pensado esto de la copertenencia entre Dasein y ser, ¿no? Sí. Si la vemos desde las citas que nos has puesto, podríamos hablar incluso de copertenencia entre Dios y ser humano, ¿no? Ajá. Y es muy curioso cómo desde los griegos, estoy pensando, por ejemplo, en Aristóteles, que ya lo mencionaron, sí. Está este problema en la ética de frónesis, ¿no? Y Sofía, ¿no? Sí.
que parecería que ahí está la pregunta por lo humano, por la virtud de lo humano. Sí. ¿No? Porque, por un lado, la Sofía irremediablemente te va a remitir a lo divino, al primer motor, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería la excelencia propia del humano, etcétera, ¿no? Cuando Sí. justo lo que se está marcando ahí, pues es esta copertenencia entre ser humano y lo divino, ¿no? Como no es posible pensar uno sin el otro. Sí. Bueno, con base en esto, algo que yo he pensado y que, insisto, no sé si puede haber respuesta ahorita, ¿no? Ni nada, pero sí me gustaría plantearlo, es esta insistencia en una formación que tenemos hoy en día en lo secular que tiene, ¿no? Que tiene que ver con la modernidad, esta insistencia en una educación laica, en una educación secularizada. Entonces, la pregunta sería, pues, ¿hasta qué punto uno puede pensar en la formación del ser humano que esté separada, porque esa es la idea de lo laico, ¿no? Separada de traer consigo lo teológico que implica la vida humana? Sí. Y creo que, o sea, no me es fácil a mí, ¿no? O sea, lo he pensado y esta insistencia que hay, ¿no? Incluso, pues, hoy en día nosotros, pues, nuestra formación, pues, justo está escindida de eso, ¿no? Viene por otra parte, te puede llegar por familia o lo que sea, ¿no? Pero es que es una formación cortada de alguna manera, ¿no? Sí. No hay una facultad de teología en la UNAM, ¿no? No, mal, muy mal. Muy mal que no haya una facultad de teología en la universidad. Sí, y hay que decirlo. Yo estaría de acuerdo en principio, quizá no en los términos, pero creo que Heidegger, como otros pensadores, le da el clavo, ¿eh? El problema no está en las Sagradas Escrituras. Y los invito a todos ustedes a acercarse a las Sagradas Escrituras. El problema está en el sistema, para decirlo con Heidegger. Porque otra vez, es un sistema impositivo. ¿Sí? Por eso está, entre muchas otras razones, claro, por eso está la reforma, ¿no? Porque solo el sacerdote es el que puede interpretar las Sagradas Escrituras. Y tú te callas y escuchas. Y las cosas son así y no son de otro modo. ¿Y a dónde dice eso? Entonces, una de las intenciones, son muchas las intenciones, pero una de las intenciones de la reforma es precisamente eso. No, señor, no. Cualquiera se puede acercar a las Sagradas Escrituras, leerlas e interpretarlas. Cualquiera que sepa leer. Por eso era tan importante. Bueno, entre muchos, no me voy a meter ahorita en eso. Pero hay un prejuicio histórico por culpa de la Iglesia. Hay un prejuicio histórico de las Sagradas Escrituras. Nos han hecho creer que son lo que no son. Perdón por decirlo así. En cambio, si nos acercáramos noblemente, amablemente a las Sagradas Escrituras, ¿sí? Creo que aprenderíamos mucho. Aprenderíamos lo sagrado que tienen, no solo eso, sino hay muchas Biblias. Hay muchas Biblias. Una de esas Biblias es Ser y Tiempo. Una de esas Biblias es
la crítica de la razón simbólica. Otra Biblia muy bella es la fenomenología del espíritu. No prejuzguemos. Yo no voy a la iglesia. Antes me llevaba. Pero creo que la última vez que fui fue cuando me casé. Ya tiene algunos años de matrimonio. Paso sin ver. Pero uno de los libros que me acompaña, entre otras Biblias que tengo, es precisamente la Sagrada Escritura. No sé qué responderte, Jali. Hubo una feliz coincidencia con Luis. Dijo, en la página 43 del libro de Heidegger, ¿no? Dice esto. Yo lo he leído en alguna parte. Entonces, cuando llegásemos, porque era el tercer tema que iba a tocar, el de la concepción histórica del mundo, les iba a leer esto. Hoy los hago chiquitos. Una concepción histórica del mundo. Esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué es una concepción histórica del mundo? Y dice, ya lo leyó Luis, leámoslo un poco más calmadamente. Dice, se funda en el carácter histórico propio del desarrollo del mundo, ¿sí? Carácter histórico propio del desarrollo del mundo y de la existencia humana. Saber acerca del carácter histórico del mundo y de la existencia. Se trata, por favor, subrayenlo. Van a ver ahorita por qué. Se trata de un saber, ¿sí? O sea, una concepción requiere del saber. ¿Sí? Bueno, dice, se trata. Fíjense ustedes, es peligrosísimo lo que está diciendo acá Heidegger, si se fijan ustedes. Por eso dice Heidegger que la filosofía no es concepción del mundo. Sí, son dos cosas totalmente distintas. Y acá lo muestra de alguna manera. Dice, se trata de convertir. Subrayen convertir, por favor. ¿Sí? Se trata de convertir estas fuerzas determinantes. ¿Cuáles? El carácter histórico del mundo y de la existencia. ¿Sí? Se trata de convertir estas fuerzas determinantes de la historia en las fuerzas primitivas que rigen la formación de la convicción y de la conciencia del Dasein. No está hablando de cualquier cosa, ¿eh? Son fuerzas primitivas. La formación y la conciencia. La diferencia entre Luis y yo está en lo que sigue, que es ahí a donde veo el peligro. Dice, se trabaja sin alardes y sin ruido. De esta forma, dice, la ciencia resulta ejemplar para la existencia de toda nuestra nación. Órale. 1925. ¿Ven? Sí. Según me está diciendo acá, o sea, vean ustedes lo fuerte de lo que está diciendo acá Heidegger. Es una brutalidad. Lo que busca una concepción del mundo, ¿sí? Es formar la conciencia del Dasein, nada más y nada menos. Por eso es histórica. Por eso hay distintas concepciones del mundo, porque se crean históricamente. Y entonces, al educarte, al formarte, ¿sí? Al instruirte, lo que están haciendo es
creándote una conciencia. Y lo grave viene ahora, ¿no? Dice, estamos trabajando sin ruido, ¿eh? Ojo, ¿sí? Es decir, no estamos en la palestra, ¿sí? Estamos semiocultos, no nos ven, no nos están viendo, pero lo que estamos haciendo los científicos, esta es la época científica de Heidegger, ¿sí? Sí. Pero la ciencia, entre ellas la filosofía, resulta ejemplar, ¿sí?, para la existencia de toda nuestra nación. Del individuo en particular, sino está hablando de conciencia de una nación. Entonces, lo que está buscando la ciencia es crear una ejemplar para enrutar la historia de todo un pueblo. Ven ustedes literalmente el gran peligro que se corre, buscando una determinada concepción del mundo. Concepción del mundo y política, concepción del mundo y sociología, concepción del mundo y psicología, ¿sí? Hermana, hay muchas preguntas, ¿no? Al menos una de ellas es, bueno, ¿y entonces dónde queda la libertad de conciencia? Estoy haciendo una, ¿eh? Podríamos hacer muchísimas. ¿Dónde queda el concepto de libertad? Foucault leyó muy bien a Heidegger. Muy bien. Entre otros. Y saben por qué me refiero a Foucault. ¿Entienden por qué Heidegger se niega a hermanar la idea de Weltanschauung y filosofía? La filosofía ha de comprometer al individuo. ¿No hemos dicho esto? Ahí está tu lucha, Luis. No está... Heidegger es muy griego. No está ahí, una y otra vez aparece, ¿no? Que el esfuerzo que tienes que llevar a cabo, ¿sí?, para ser tú mismo, ¿sí?, que te tienes que buscar, es este juego, ¿no? Un ir y venir constante, un preguntarte, un interrogarte, lo que ustedes quieran, ¿sí? Un percontari, ¿sí? Un preguntar constante, nunca absoluto. ¿Y acá qué te está diciendo? Lo contrario. Que una determinada concepción del mundo, ¿sí?, puede llegar a ser un ejemplo ejemplar, es decir, aquello que persigues, ¿sí?, ejemplar para la existencia de toda una nación. Ahí está.
si yo fuera de aquellos que quieren sacar los libros de Heidegger a la plaza para quemarlos, ¿sí? Esto me ayudaría muchísimo. Muchísimo. Porque es un proto-nazi. ¿Ven? ¿Ven qué fácil es? ¡Pac! ¿Sí? Yo entresaco 2, 3, 4, 5 ideas, ¿sí? Y digo, sí, sí, claro. Ahí está. Les estoy demostrando que el corazoncito o corazonzote de Heidegger siempre fue nacionalsocialista. Cuidado. Heidegger está flipando. Y lo veo yo, ¿sí? Se percata de un gran peligro, de lo que puede, realmente de lo que puede suceder con una concepción del mundo. Porque muchas veces nos la planteamos como que muy teórico, ¿no? ¿O no? Nos preguntamos desde una perspectiva teórica por lo que significa una concepción del mundo. Y no, es algo absolutamente práctico. Tú estás, vean ustedes, es la formación, es nuestro tema, muchachos. Una concepción del mundo forma una buena concepción del mundo, porque no cualquiera, ¿no? Una buena concepción del mundo forma de manera ejemplar toda una nación. Sí, Luis, por favor. Digo, en este sentido, entiendo que Heidegger no acepte, ¿no? Como confundir o igualar filosofía y concepción del mundo. Sí. Sin embargo, la filosofía crece, ¿no? En medio de la lucha, ¿no? Es como no es una concepción del mundo frente a otra concepción del mundo, sino la lucha por entender, ¿no? Lo que hay detrás del conflicto de las concepciones del mundo. Es decir, no le es un tema enteramente ajeno. No. Parece ser que más bien la situación, ¿no? O una de las situaciones en las que crecen las preguntas filosóficas es precisamente en pues qué concepciones son estas que de manera sin alardes y sin ruido son ejemplares para toda una nación, ¿no? O sea, también puede ser una especie de cuestionamiento. No te escucho bien, Luis. ¿Ya me escuchan? Sí, bueno, al menos conmigo te friseaste, no sé si fui yo o tú, pero ¿puedes retomar? Sí, que a final de cuentas, lo que trata de hacer la filosofía es que este trabajo secreto, ¿no? De las concepciones del mundo que están operando ahí como dirigentes de la existencia de una nación, pues se vuelvan cuestionables. Claro. ¿No? O sea, y en ese sentido también es un posicionamiento, ¿no? Es un posicionamiento también práctico, pero que no pretende quizás ser ejemplar, ¿no? Ni de infundir una señalada convicción, un señalado destino, sino quizás pretende otra. Es que a mí me parece muy ambigua la posición de Heidegger en la cuestión de la concepción del mundo, ¿no? O sea, entiendo que reiteradamente se dice, bueno, esto no es una concepción del mundo, pero, a su vez,
la pregunta, la pregunta de la ontología solamente crece cuando se toma la decisión, ¿no? De convertir una tendencia de nuestro ser en un preguntar explícito. Son decisiones, son posicionamientos, ¿no? Sobre eso me gustaría también añadir una cosa. Espero que se me escuche. No sé si tú puedes escuchar bien, Ricardo, porque tienes... de hecho, el problema de la conexión creo que eres tú. En el chat se estaban comentando varios que hay pues, un problema, y efectivamente yo también lo tuve. No te escuché en varias de las cosas esenciales que decías, de tal suerte que quizá espero... en la próxima sesión, quienes pues precisamente hayan tenido todo este problema de conexión, si se grabó igual, pues traigan a cuento sus preguntas. Presumiblemente esto es lo mismo que Ricardo desearía, entonces lo señalo de una vez. Pero sobre esta idea, insisto, espero, Ricardo, porque yo al menos la imagen de Ricardo la veo congelada. Sobre esta idea que estabas mencionando, Luis, es sintomático que Heidegger hable de, al menos según la traducción Es que no los estoy escuchando. Sí. Al menos según la traducción acá habla de actitud, ¿no? Y de las actitudes fundamentales, etc. Está hablando de Stellungnahme, ¿no? Entonces literalmente es toma de postura o toma de posición, y eso es el posicionamiento del que tú hablas, ¿no? Entonces acá, por acá hace unos guiños Heidegger, lo que tú estás indicando, Luis. Sí, que híjoles, creo que sí, exacto, como dice Camila, Ricardo es quien se nos perdió. Pero bueno, a ver si con esto mantenemos un poco la continuidad de la discusión. El punto es ¿no? O sea, en el modo del preguntar, ¿no? O sea, asumiendo esta actitud interrogativa, también es una toma de postura, de alguna determinada manera, igual con otras pretensiones, ¿no? No con estas pretensiones de, en el fondo, dirigir, pero sí sabiendo que si no nos preguntamos por el conflicto de las concepciones del mundo, pues en realidad siempre va a decidir pues esta ley como pues, dominante, ¿no? Del más fuerte, pez grande se come a pez chico, ¿no? Y eso no puede quedar sin pregunta, no puede quedar sin un posicionamiento claro de la existencia ante estas tendencias, que se lucha con el ser de la existencia misma, pues. O sea, yo radicalizaría un poco la postura de Ricardo, ¿no? O sea, en este sentido la filosofía es una pregunta de vida o muerte, ¿no? O sea, si dejamos sin preguntar estas cosas, ¿no? Estas fuerzas dominantes, ¿no? Que dirigen, pues en el fondo el colapso lo vemos actualmente, ¿no? Las decisiones secretas sobre qué vidas valen más y qué cuerpos sí podemos exponer y qué cuerpos podemos poner a resguardo. Sí, ¿no? y claro, y sobre esto también otra cosa, porque ya volvió Ricardo, entonces quizá algo, si ojalá el hilo no, más o menos resulta claro, pues algo querrás señalar pues en los últimos minutos que quedan. Es en este sentido importante lo que está mencionando Heidegger con la idea de fenomenología, ¿no? No se trata de una prefiguración, o sea, la propia idea que se tiene de fenomenología no es una disciplina entre otras, no se trata de solamente una serie de ideas, no es una doctrina, y lo que busca la fenomenología tampoco es entonces solamente presentarse como una especialidad entre otras tantas distintas, sino que la idea que está presentando acá constantemente, y es interesante para la época en la que escribe, para los años en los que escribe, no sabía, digamos, que tan temprano tuviese estas diferencias tan, o se permitiese expresar estas diferencias tan señaladas con Husserl. Es interesante cómo aquí, a la vez, en estas conferencias de Kassel,
a la vez que Heidegger está tomando distancia de Husserl, está tratando también de congeniar en el sentido de decir, bueno, pues es que fenomenología no se trata solamente de estar presentando unas ciertas doctrinas o estar en una única posición, implica toma de postura, pero no es una única posición. Lo que busca es más bien precisamente referirse a los otros. Y por desgracia no lo encuentro, es que estaba buscando un pasaje de estas conferencias de Castle en donde dice, bueno, lo que buscamos es referirnos a quienes se van a dedicar a la ciencia, no para ser los filósofos, pero para que en su quehacer científico haya también esta impronta, digamos, que requiere según los términos que acá traducen, ¿no? La actitud propia, la actitud con la cual, digamos, afrontan su propia vida. Pues en fin, algo que quería añadir, no sé si Ricardo ya más o menos volviste con nosotros y puedes, pudiste más o menos mantener el hilo. Me da mucho coraje que no haber escuchado, es el internet, no haber escuchado ni la intervención de Luis, ni la tuya, Aldo. Y sí me da mucho coraje porque entonces no puedo participar. Pero bueno, esto es lo de menos. Por ahí decía Luis que se trataría de que habría que radicalizar lo que estaba tratando de decir, y utilizaste esta idea de que es una lucha, un Kampf, ¿no? Y ahí Mein Kampf de Hitler y demás, ¿no? O sea, otra vez, ¿no? Para que vean que también puedo jugar esas cosas cuando quiero. Que es una lucha a vida o muerte. Y sí, estoy de acuerdo. Es decir, no sé si te estabas refiriendo a la concepción del mundo o al filósofo. Yo diría, ¿perdón? Al filósofo. Al filósofo. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, claro. Es decir, vive tan, según yo, ¿no? La filosofía es tan radicalmente intensa, vean el término que estoy utilizando, ¿no? Es tan intensa la filosofía que nos va la vida en eso. No estoy diciendo que solo la filosofía, mucho ojo, ¿no? Pero bueno, pues estamos entre filósofos. Y entonces, claro, literalmente nos va la vida. Y para regresar un poco a la cita de Heidegger, ¿no? Cuando él dice, bueno, pero pues es que están creando conciencia, podríamos pensar que en realidad lo que están haciendo es quitándonos la vida. Nos la quitan para darnos otra. ¿Sí? Otra que no somos. Es que ahí viene el problema, ¿no? Otra que no somos nosotros mismos. Es que claro que lo eres. Acá me gustaría mencionar más bien dicho, una idea que sobre la que vamos a reflexionar, quiero suponer que la sesión entrante, ¿sí? Que es esta idea tan bella heideggeriana de la posibilidad. Somos, Diana, buenos días, ahora te doy la palabra. Somos seres abiertos. Esto hay que relacionarlo, y con esto me callo y te doy la palabra a Diana. Cuando leíste, y a ver si lo traes a colación, Luis, por favor, anótatelo, ¿no? Que me gustaría que releyeras las primeras líneas de lo que leíste de Ánima. Sí. Porque, por favor, anótatelo, ¿sí? Por favor, porque ahí habla Heidegger, Aristóteles, perdón, habla de perfección. Me encanta. Ese pasaje solo me gusta por eso. Porque nada de que somos seres insuficientes,
No hay que somos seres imperfectos. No hay, pues si quieren, sí, pues. Pero no, somos lo que somos ab initio. Y en ese sentido somos perfectos. Me encanta la idea. Entonces, a ver si la retomas, por favor. Sí, la semana entrante. Diana, por favor, tú que siempre dices cosas muy inteligentes. Ya. Hola, buenos días a Hola, todos. hola. Sí, ha sido como un poco lamentable porque nosotros tampoco podíamos escuchar muchas de las cosas que estaba diciendo hace un momento. Entonces, quizá algunas de las dudas, bueno, la duda que tengo quizá pueda devenir de esa falta de conexión de internet. Me gustó mucho lo que mencionó respecto a que Foucault había leído bastante bien a Heidegger, porque ahora que menciona esto de colocarnos como en un falso vivir o como en un falso nosotros, me recuerda mucho a lo que Foucault identificaba como el funcionamiento de las sociedades modernas, ¿no? Como este hacer vivir, dejar morir. Creo que ese hacer vivir es precisamente como todos estos lineamientos que se tratan de la concepción histórica del mundo bajo los cuales tendríamos que ajustarnos, ¿no? Y este dejar morir quizá pueda identificarse como lo que mencionaba Luis hace un momento respecto a los cuerpos que importan o las vidas que importan en esta concepción del mundo, ¿no? Y sobre todo en este contexto pandémico. Y mi pregunta está como un poco encaminada hacia... Es que no sé si fue que no escuché bien o si realmente nos mencionó esto de la determinada concepción del mundo, ¿cómo es que podría entenderse como una forma ejemplar o algo así? No sé si lo escuché del todo bien. Entonces, esa es mi duda. ¿Cómo es que esta determinada concepción del mundo puede entenderse como una forma ejemplar de las naciones? Sí. Esto lo traje a colación, Diana, porque lo menciona el propio Heidegger. Deja ver si encuentro. No, es que todo esto es una barbaridad. Pido disculpas porque ya se me fue la presentación y me pone nervioso y entonces comienzo a hacer estupideces. Esto entonces lo podemos retomar la siguiente sesión, pero un poco lo que dice Heidegger, o al menos así lo interpreto, porque puede que lo está interpretando no de manera adecuada. Él dice que la ciencia en general, o sea, no solo la filosofía, sino las ciencias en aquella época, es que me parece bien importante que tomen en cuenta esto, ¿no? Estamos en 1925, ¿sí? Es decir, llevamos la primera parte de la Gran Guerra. 25-39, sigue habiendo guerra. Diana, sigue, la guerra sigue, de otro modo, pero sigue. Y dice Heidegger, las ciencias estamos trabajando en silencio, ¿sí? Pero se está logrando una concepción del mundo ejemplar, ¿sí? Es decir, de veras una concepción del mundo muy acabada, ¿sí? A ver, Aldo, léelo, por favor. Ok, perdón. Dice, se trabaja sin alardes y sin ruido. De esta forma, la ciencia resulta ejemplar para la existencia de toda nuestra nación. Sí, gracias. Sí, Diana, ¿ves? Es ahí a donde veo el peligro. Y no creo que en todo peligro crezca lo salvífico. Porque hay peligros mortales. Y esto lo estamos viviendo hoy. No le creo a Hölderlin. No siempre crece lo salvífico en el peligro, no. Porque hay peligros de muerte. Y eso, querida Diana, es lo que estamos viviendo hoy. Hoy con toda esta parafernalia,
con toda esta sistematización que están haciendo, ¿sí? Efectivamente lo que estamos haciendo es correr peligro de muerte. Y nos están metiendo a hachazos, ¿sí? Una otra concepción del mundo, eso es lo que están haciendo ahorita. No es otra cosa. Su nueva normalidad es una nueva concepción del mundo y así te tienes que portar. A partir de hoy las cosas son así y no de otro modo. ¿A dónde está lo salvífico? No, nos están apretando cada vez más. Eso es lo que está sucediendo. Yo no estoy diciendo que no exista la pandemia, no estoy pendejo. No, creo que sí. Pero la cosa no va por ahí. Sino, sin percatarnos, Diana, no nos estamos percatando de lo que están haciendo con nosotros hoy. Y esta es la función de la filosofía, es ser críticos, ¿sí? Bueno, pues nos tenemos que poner las pilas. ¿Sí? Bueno, reitero, me da mucha lástima, pero Diana misma lo decía, que ella también se perdió parte de lo que decían Luis y Aldo. Quizá lo que podríamos hacer, muchachos, es que al inicio de la siguiente sesión resumieran ustedes lo que dijeron para poder también ustedes recordar y nosotros aprender pues lo que dijeron hace unos minutos. Pues les deseo muy buen fin de semana. Cuídense mucho y no saben el gusto que me ha dado volver a estar con ustedes. Nos vemos el jueves, entonces estudiense a ustedes mismos, que es lo más, y ámense también a ustedes mismos, por favor. Nos vemos entonces el jueves entrante. Chao. Chao. Gracias. Hasta luego.